Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 19 de enero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos seguidores, cibernautas, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso y nuestro canal de YouTube. Mil y mil gracias. Gracias a los amigos que nos hacen saber que nos escuchan en los distintos países del mundo, amigos en Canadá, en Suiza, amigos que nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Brasil, en España, amigos que nos reportan su sintonía desde islas de Gran Canaria, desde las islas de San Andrés, amigos que nos hacen saber que nos están escuchando en Chile, en Antofagasta y en Santiago de Chile, amigos que nos escuchan en Panamá, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los tulueños, vallecaucanos y colombianos que están en el exterior y que les gusta mantenerse bien informados a través de Sin Permiso, del acontecer de la región, del país y del mundo. Muchísimas gracias. Gracias igualmente a los amigos de aquí de Colombia que desde distintas veredas, corregimientos, municipios y capitales de departamentos nos hacen saber que están con nosotros, que están en nuestra sintonía, que están escuchando y evaluando este trabajo periodístico que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Un saludo y abrazo muy especial a nuestros compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha información que compartiremos con ustedes desde este mismo instante, y un hecho que fue noticia desde el pasado viernes y que sigue siendo una situación compleja, calamitosa, delicada para el departamento del Guaviare, donde guerrilleros liderados por alias Calarcá y las disidencias de Iván Mordisco se enfrentaron y dejaron más de 30 hombres muertos. Comunidades del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare, reportaron cruentos combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y guerrilleros liderados por alias Calarcá. De acuerdo con los relatos de los campesinos de esta población, la considerada Puerta de la Amazonía, las confrontaciones iniciaron alrededor de las 8 de la mañana del pasado viernes 16 de enero, cuando alzados en armas de las disidencias al mando de alias Calarcá lograron ingresar a varias veredas de ese municipio, buscando así quitárselas a los disidentes del Frente Primero o Martín Villa, del denominado Estado Mayor Central de las FARC, a mando de Iván Mordisco. Es una guerra por el control total de esta parte del departamento del Guaviare, donde la gente de Mordisco tiene aún el control de numerosos puntos de la zona rural del municipio del Retorno. Entonces, desde la mañana del pasado viernes se presentaron combates porque la agrupación Isaías Carvajal, que es gente de Calarcá, ingresó literalmente a sangre y fuego a estas poblaciones, como bien relataron los campesinos. Indicaron integrantes del ejército que ahora también buscan el control de la zona con el objetivo de proteger a la población civil. Por eso ahora organismos de socorro y organizaciones humanitarias como la Defensoría del Pueblo están en la máxima alerta, porque posiblemente los mismos campesinos sean los encargados de recoger los cadáveres de los guerrilleros y combatientes que han perdido la vida en estas zonas, en estas confrontaciones, para llevarlos a los cascos
urbanos, mientras que los combates amenazan a extenderse a otros municipios de la zona al norte de ese departamento. Entregar una cifra de víctimas mortales sería contraproducente, porque a los civiles les tocó prácticamente salir de sus veredas por la intensidad de los combates, pero si la gente es la que informa que son varios los muertos de bando y bando, porque como se disputan esta parte del territorio, entonces la gente de Calarcá quiere posicionarse, mientras que las disidencias de Iván Mordisco no están dispuestas a perder el control de estos lugares, menos dejarse sacar de la zona, anunciaron por su parte líderes sociales de ese municipio. La fuerza pública también busca llegar a esas veredas del retorno para detener estas confrontaciones, buscando así proteger a las familias campesinas, más cuando algunas de ellas permanecen confinadas por los constantes ametrallamientos y explosiones, agregaron representantes sociales al exponer que si la gente no puede sacar los cadáveres, se corre el riesgo de no tener una cifra real de las personas que fallecieron en estas confrontaciones. Los mismos guerrilleros entierran a sus compañeros caídos, o los guerrilleros sepultan los cuerpos de sus enemigos, agregaron algunos representantes comunitarios. La gente de Mordisco se hace matar por estas veredas porque es un corredor estratégico para el transporte de armas, explosivos, drogas y disidentes. Salir de la zona significaría perder la movilidad, por ende se afectaría su economía delictiva, como el narcotráfico y la extorsión, agregaron integrantes del ejército que, reitero, ha hecho presencia en la zona para recolectar información y para defender a la comunidad, a la población civil. Presencia de la Defensoría del Pueblo confirmando los hechos. Lo cierto y lo que como medio de comunicación podemos afirmar y estamos en capacidad de sostener es que circularon videos en la fuerza pública, en la comunidad campesina, en inclusive las redes de los amigos de la UNP, de exmilitares y de expolicías, videos que muestran la crudeza de la crueldad de esa realidad que se vive en el departamento del Guaviare, donde usted, amable seguidor, amigo oyente, pudo apreciar, los que tuvimos acceso a ellos, los videos y contar los muertos. No habían menos de 30 cadáveres expuestos en ese video que compartieron en esos grupos y algunos a través de redes sociales, aunque eran imágenes muy fuertes. Y aquí lo triste y lo doloroso, muchos obviamente aplauden y se vanaglorian y se alegran porque dice, pues son hijo de tantas guerrilleros muertos. A los que vemos la patria desde otra óptica y con el color de otro color distinto al cristal para mirarlo, tenemos que decir que esa es la patria que nos duele. Es que los guerrilleros muertos, y muchos de ellos en lo que pudimos apreciar en esos videos, son menores de edad. Son los hijos de los campesinos y de la gente humilde de este país que está sirviendo de carne de cañón para la guerra. Una guerra que, triste y lamentablemente, se libera y deja sus consecuencias entre las familias pobres de Colombia. No son los hijos, excúsenme, no hablo con resentimiento social, solo trato de hacer un análisis real. El guerrillero es hijo de un campesino, de un obrero, de un hombre o mujer humilde de este país. Algunos van por voluntad propia, algunos otros son reclutados de manera forzosa. El policía es la gente humilde de este país, porque el hijo de un rico no se va de patrullero de la Policía Nacional, donde se gana 2 millones de pesos o 2 millones y algo, en una vida bien difícil, porque el solo hecho de portar un arma oficial o el uniforme oficial lo convierte en objetivo militar de los grupos armados alzados en armas. Y ni qué decir de las autodefensas y tampoco, o del Clan del Golfo y también del Ejército de Colombia. Quienes pagan servicio militar y quienes se quedan siendo soldados profesionales. No son los ricos, no son los hijos de las clases altas de este país, son los hijos de los pobres. Entonces duelen los muertos, del bando que sean,
porque en últimas son los pobres, son las clases menos favorecidas, son las clases sociales, los estratos 1 y 2, que están enfrentando, que están poniendo a sus hijos de carne de cañón en una guerra sin control y sin sentido. Duele, doloroso ver esos videos que lamentablemente se repiten una y otra vez en un país que pareciera no encontrar la salida del oscuro túnel en que nos metieron. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días, don John F. García. Los buenos días y la gratitud inmensa, como siempre, a nuestros seguidores. Mucha atención. Con asistencia humanitaria, gobernadora llegó a Crucebar para atender desastre causado por las lluvias en Guadalajara de Buga. En un recorrido por el sector de Crucebar vía La María, así como por Villa del Río en zona rural de Buga, la gobernadora Dila Francisca Toro y autoridades municipales evaluaron la crítica situación que se presenta en este sector para dar respuesta a las familias afectadas y evitar el riesgo de aislamiento para 13.000 bugueños. Bueno, estamos aquí con la alcaldesa de Buga, con este desastre que se ha generado con la ola invernal. Tengo que decir que desastre porque se han generado unos daños muy grandes, no solamente para la vía, sino también para la vida de personas, porque hay una persona desaparecida. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi que todo lo que tenían, y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía. Es una vía muy importante en donde pues hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud, y si esta vía no se nos va, pues van a haber 13.000 personas que van a estar completamente aisladas. Entonces pues esto es una urgencia. Entonces aquí tenemos maquinaria ya para poder aislar el río de la vía. Se hizo una desviación de la vía, y en la parte de abajo, que es una parte muy grave, porque la banca está que se va. Y esa es una de las problemáticas graves. Entonces ya vamos a traer una máquina mucho más grande para poder lograr por lo menos la urgencia, mitigarla. Eso es lo que necesitamos ahora, mitigar la urgencia para que no nos siga haciendo más daño en la vía, y así de esa manera no poder tener problemas de movilidad desde la zona rural de Buga hacia la parte urbana. Por supuesto, con la comunidad hemos estado tratando de ver algunas soluciones, porque hay casas en la otra ribera del río, entonces también tenemos que ver cómo mejoramos esa parte para aislarla del río y así de esa manera poder mitigarles a ellos el riesgo, porque aquí lo que estamos cuidando también es la vida, porque unas personas ahí que están apenas haya crecimiento del río, pues pueden tener problemas. Vamos a hacer también un trabajo de radios y de alarma comunitaria, para poder que la gente sepa cuándo tiene que evacuar en caso de que venga una creciente muy alta. Entonces, pues estamos aquí con la alcaldesa, pues la alcaldesa con todas sus dificultades, pues vinimos a acompañarla, a apoyarla, a decirles que los bugueños no están solos, que estamos para trabajar, para ayudar, para apoyar. Tenemos también un compromiso como gobernación de mejorar Crucebar, La María, la vía. También ya hablamos con la comunidad, este año se va a hacer con el comité de cafeteros, así que pues vinimos no solamente a ver, sino también a ver cómo damos soluciones. Hoy llega maquinaria ya, necesitamos una oruga, pues para una retroexcavadora grande también, porque allá sí definitivamente se llevó el puente. O sea, ya no hay comunicación entre Risaralda y Valle del Cauca, porque el puente se lo llevó la creciente. Entonces estamos en ese proceso también. La alcaldesa de Buga, Carol Martínez, destacó el apoyo y precisó que son alrededor de 30 puntos en estado crítico. Definitivamente la ola invernal ha ocasionado emergencia por las lluvias en nuestro municipio. Tenemos alrededor de 30 puntos en estado crítico. Hoy pues por supuesto queremos agradecerle a nuestra gobernadora, la doctora Dila Francisca Toro, por estar aquí presente en el territorio, conociendo pues la situación crítica que estamos viviendo en Buga. Aquí precisamente en Crucebar, La María,
Hoy está trabajando la maquinaria que se ha enviado desde la gobernación. Estamos haciendo un trabajo ahorita para evitar pues que con las lluvias tengamos una situación más crítica. Igualmente se ha habilitado una vía temporal. Tenemos una situación también en Villa del Río, donde estuvimos también con nuestra gobernadora mostrándole la situación que tenemos allí, que es muy crítica, donde se tiene un riesgo de pérdida de la vía, y allí también pues la gobernadora hizo sugestiones para que llegue una maquinaria y empezar a trabajar en este sector, que es el más delicado que se presenta hoy en Buga, porque conecta la zona urbana con la zona rural, con alrededor de 13.000 bugueños. Así que aquí estamos atendiendo la emergencia y por supuesto le agradecemos a ella por escucharnos y por estar aquí presente. También agradecerle al doctor Tenorio, que hoy también estuvo aquí presente con la unidad de gestión del riesgo departamental, donde con la gobernadora se han hecho entrega de ayudas humanitarias también para las personas que se han visto afectadas aquí por la ola invernal. Tuluá es grande, pero por años nos han tratado como si no contáramos. Hagámonos escuchar. Este 2026, que tulueño vote tulueño. Este 8 de marzo, vota C20 y hagámoslo juntos. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Continuando con más información, nuevamente tenemos un audio de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, quien ha manifestado que no está peleando con el gobierno nacional, solamente está reclamando los derechos de los ciudadanos y reafirma que alza de impoconsumo es inconstitucional. Como una vulneración de derechos fundamentales a la salud, la educación y el deporte, calificó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, el decreto 1474 del 2025 del Gobierno Nacional, que establece un incremento del 19% en el impuesto a productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco. Por eso, ratificó su rechazo a la decisión del nivel nacional. Nosotros no estamos peleando con el gobierno nacional, lo que estamos haciendo es evidenciar la problemática que una decisión tomada al parecer de manera unilateral y sin considerar la realidad de los territorios está generando caos en las regiones. Estamos reclamando los derechos de nuestros ciudadanos y diciéndole al gobierno que piense, recapacite y reflexione, porque el impacto va a ser enorme para su gente. Si dejamos de garantizar el PAE, ¿qué van a hacer los niños que llegan a las escuelas y colegios? Un programa en el que nos hemos destacado por garantizarles su atención, enfatizó la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro. Eso fue una decisión que tomamos en la federación todos los gobernadores, porque como usted lo dice, impacta directamente en nuestras finanzas. Nosotros vivimos de las rentas cedidas constitucionalmente de licores y de cigarrillo, bueno, y de otras cosas, el chance y otras cosas que también nos se dieron, pero en este caso pues nos ocupa por el decreto el impuesto que se le ha dado a licores y a cigarrillo. Eso lo que nos va a generar y nos está generando ya en este momento es el contrabando que se está dando sobre todo en cigarrillo y licores, que nos ha tenido en apuros para pagar la salud. Nos ha tocado de nuestras rentas poder cumplir ese pago al régimen subsidiado, que es tan importante y que no podemos dejarlo de hacer. Entonces, en este momento, con el impuesto que se aumenta, eso nos va a dar más contrabando, menos ingreso a las regiones, pero además los recursos que va a dar ese impuesto no los van a dejar en las regiones, los van a llevar para el gobierno nacional. Es decir, que nosotros nos impactamos negativamente por el contrabando, pero el gobierno nacional es el que recibe los recursos. Y eso allí está violentando nuestra autonomía fiscal.
Ese es como lo que nosotros hemos aducido, por eso hemos definido 3 cosas. La primera es que vamos a intervenir en la Corte Constitucional. Ya la Federación va a radicar el documento para que podamos intervenir. Ya estamos unos gobernadores que estamos delegados para intervenir en la Corte Constitucional y poder hablar de todo esto que nos va a generar tanto en la salud como en la educación y en el deporte. Y es importante decirlo porque aquí tenemos que ponerle rostro a los temas. Que muchas veces uno dice, no, nos van a disminuir los recursos. ¿Para qué no? No, para gastárnoslos. ¿Pero en qué? Aquí nosotros estamos gastándolo en algo que son derechos fundamentales, que es la salud y la educación. Entonces, por eso vamos también a poder hacer tutelas. Unas tutelas que cada uno de nosotros pondremos desde nuestras regiones para que nos salvaguarden precisamente esos derechos fundamentales a la gente, porque nosotros aquí estamos representando a la comunidad, al pueblo, al pobre que anda, que camina y que no tiene salud, que no tiene educación, que no estamos con problemas nacionales por el tema de la salud. Ahora sí que peor que no tengamos nosotros cómo pagar el régimen subsidiado y si no vamos a tener cómo darle la salud en definitiva a los usuarios. Además, muy difícil para poder nosotros pagar ese decreto, ni siquiera dice cómo nosotros vamos a recoger ese impuesto y cómo lo vamos a transferir. Y cuarto, pues como nosotros no tenemos recursos y esto nos puede generar unas dificultades muy grandes, entonces por eso nosotros estamos diciendo al gobierno nacional, pues nosotros no vamos a poder pagar ese impuesto, no lo vamos a aplicar y no lo vamos a aplicar desde la parte jurídica en algo que se llama excepcionalidad constitucional. Eso quiere decir que cuando no estamos de acuerdo con algo que no es constitucional, porque esto no es constitucional, las rentas cedidas son constitucionales y el gobierno nacional por un decreto no puede quitarnos las rentas que se han cedido a los departamentos. Pues yo tengo que decirle al gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran para los territorios, que no definan solamente en el escritorio allá en Bogotá, sino que se venga para las regiones a definir en el territorio, no en el escritorio como lo hacen muchas veces, sin venir a ver qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Saludo y abrazo a don Ramiro Espinarango. Un saludo y abrazo igualmente para todos los amigos cibernautas, seguidores, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso y aquellos amigos que visitan nuestro canal de YouTube. Infinitas gracias. Gracias también a los amigos de las distintas veredas y corregimientos de la ruralidad del departamento y de Colombia que nos hacen saber que nos están escuchando. Mil gracias a todos por acompañarnos y por valorar este trabajo periodístico, magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Mucha atención, la Policía Nacional y el FBI incautaron 100 kilogramos de cocaína en Providencia, evaluados en $2.5 millones. Las autoridades colombianas y estadounidenses implementaron un operativo conjunto que permitió la detención de un cargamento de droga en una acción dirigida contra redes internacionales del tráfico de estupefacientes. La reciente confiscación de drogas por parte de estas dos autoridades unidas en el trabajo demuestran una vez más que hay un trabajo conjunto, una unión entre
las autoridades y la inteligencia de ambos países para combatir el narcotráfico. Reitero, en una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y el Federal Bureau of Investigation, FBI, las autoridades incautaron 100 kilogramos de cocaína en Providencia, en el archipiélago de San Andrés. El decomiso representa uno de los golpes más relevantes contra las redes del narcotráfico transnacional en la región durante este mes, de acuerdo con las declaraciones oficiales. La acción, que se llevó a cabo en coordinación entre fuerzas colombianas y estadounidenses, se focalizó en estructuras criminales que operaban en la isla y que organizaban el envío de drogas hacia los destinos de Centroamérica y Estados Unidos a través de rutas marítimas. Con base en la información difundida por la Policía Nacional, el cargamento incautado tendría un valor de $2.5 millones en el mercado internacional, afectando de manera directa las finanzas de organizaciones delictivas que mantienen presencia en la zona. El anuncio fue realizado por el general William Osvaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia, que comunicó los detalles del operativo mediante la red social X. Golpe al narcotráfico transnacional en Providencia, San Andrés. La Policía Nacional, en coordinación con el Federal Bureau de Investigación, FBI, incautó 100 kilos de cocaína pertenecientes a estructuras de narcotráfico transnacional. Desde la isla, estas organizaciones coordinaban el envío del cargamento hacia Centroamérica y Estados Unidos utilizando rutas marítimas. Cumplimos con dignidad a través de estrategias conjuntas y cooperación internacional. Estamos en contra de los criminales y con golpes como este desestabilizamos las economías criminales del país, publicó el alto oficial. La operación fue parte de una estrategia de cooperación internacional que involucra el intercambio de la inteligencia y la ejecución coordinada de acciones entre agencias de ambos países. La presencia de rutas marítimas que comunican el Caribe colombiano con otros territorios de la región convierte a San Andrés y Providencia en puntos clave para el tránsito de sustancias ilícitas. El decomiso de estos kilogramos de cocaína constituye un avance en la lucha contra el narcotráfico internacional y refuerza la estrategia de las autoridades para desmantelar las economías ilegales asociadas al tráfico de drogas. La Policía Nacional ha informado que continuará desarrollando operaciones conjuntas junto a organismos internacionales con el objetivo de frenar las actividades de grupos delictivos que utilizan el territorio colombiano como plataforma para el envío de estupefacientes. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que en Quindío, Valle del Cauca y Magdalena fueron condenados 3 hombres por conductas relacionadas con maltrato animal. Los hechos que motivaron las sentencias están relacionados con la muerte de 2 perros y un caballo. La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que dan cuenta de la responsabilidad de Harold Alberto Cuellar Arias en la muerte de un husky siberiano de nombre Niño el 3 de septiembre de 2025 en un predio de Buenavista, departamento del Quindío. En el curso de la investigación se conoció que el hombre disparó en varias ocasiones contra el perro en un hecho de intolerancia. En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de muerte a animal. Y de otra parte hay que indicar que el canino fallece tras una golpiza. Un fiscal seccional con apoyo del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal GELMA obtuvo evidencias que implican a José Luis Miranda García en la agresión a un canino en vía pública del barrio Villacampestre en Pijiño del Carmen, Magdalena, el 29 de julio de 2025. Esta persona golpeó al perro con un palo y le propinó varias lesiones que le ocasionaron su deceso. Un juez penal de conocimiento declaró a Miranda García responsable del delito de muerte a animal agravado y lo condenó a 2 años de prisión. Y en el Valle del Cauca dejan morir un equino por abandono. Edwin Osvaldo Zúñiga Nieva fue condenado a 1 año de prisión por el delito de maltrato animal agravado. El sentenciado mantuvo en estado de abandono a un caballo durante un largo periodo en un callejón de Rosso, corregimiento de Palmira, aquí en el Valle del Cauca,
lo cual terminó ocasionándole la muerte el 18 de enero de 2023. El equino fue encontrado por las autoridades agonizante, postrado en vía pública con múltiples lesiones y baja condición corporal. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el Valle del Cauca busca ratificar su liderazgo en educación durante el 2026, un nuevo año en el que el gobierno departamental continuará consolidándose como referente nacional en iniciativas como el programa de alimentación escolar PAE, garantizando desde el primer día de clases la comida caliente para estudiantes de las 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados de la región. El bilingüismo y el impulso a los proyectos pedagógicos productivos hacen parte del reto de la gobernación del Valle del Cauca para seguir brindando educación con calidad. Continuaremos fortaleciendo la estrategia de búsqueda activa con presencia institucional en el territorio y recorridos casa a casa que nos permitan identificar, acompañar y asegurar el regreso de cada estudiante a la escuela, afirmó Nancy Arango Constaín, secretaria de Educación de El Valle del Cauca. Durante el 2026, el principal desafío de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca será garantizar que ningún niño, niña o joven queden por fuera del sistema educativo. Para lograrlo, continuaremos fortaleciendo la estrategia de búsqueda activa con presencia institucional en el territorio y recorridos casa a casa que nos permitan identificar, acompañar y asegurar el regreso de cada estudiante a la escuela. De igual manera, seguiremos garantizando condiciones dignas para aprender. Contamos con vigencias futuras aprobadas y un proceso estructurado a través de bolsa mercantil que nos permitirá seguir siendo referentes a nivel nacional, asegurando a través del programa de alimentación escolar PAE desde el primer día del calendario académico para el 100% de los estudiantes matriculados. Al mismo tiempo, avanzaremos con decisiones hacia una educación pertinente, humana e inclusiva. Impulsaremos el bilingüismo para fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de los municipios no certificados. Y consolidaremos la educación rural como eje del desarrollo territorial, fortaleciendo los proyectos pedagógicos productivos y las AFA, Asociaciones de Futuros Agricultores. La convivencia escolar y la salud socioemocional seguirán siendo prioridad con estrategias pedagógicas orientadas al reconocimiento y manejo de las emociones, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de entornos protectores. Este es nuestro compromiso, una educación que responda a la realidad del territorio y cuida a nuestros estudiantes, porque haremos del Valle del Cauca un paraíso. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Tuluá es grande, pero por años nos han tratado como si no contáramos. Hagámonos escuchar. Este 2026, que tulueño vote tulueño. Este 8 de marzo, vota C20 y hagámoslo juntos. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Sin Permiso. Y mucha atención, con el firme propósito de seguir ejecutando el plan de desarrollo liderazgo que transforma, la gobernación del Valle del Cauca avanza en la definición del plan operativo anual de inversiones que detalla los proyectos que se ejecutarán durante la vigencia del 2026 en beneficio de los habitantes del departamento.
Arrancamos con nuestra gobernadora con las pilas puestas para determinar las prioridades durante este primer semestre para ejecutar nuestro plan de desarrollo. Es fundamental tener una organización, una planeación y un seguimiento continuo tanto a los procesos de planeación como a los de ejecución financiera. Este es un trabajo estructurado, dirigido por la gobernadora, donde todos los secretarios deben presentar sus principales actividades y cómo van a ejecutar los recursos que le fueron asignados en el presupuesto y cuál es el cronograma de ejecución para esta vigencia, indicó María Victoria Machado, directora del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas de el Valle del Cauca. Arrancamos con nuestra gobernadora con las pilas puestas, poniendo a todos los secretarios a estructurar sus proyectos, a verificar las acciones y medidas, determinando las prioridades con las cuales vamos a arrancar durante este primer semestre a ejecutar nuestro plan de desarrollo. Fundamental tener una organización, una planeación y un seguimiento continuo tanto a los procesos de planeación como a la ejecución financiera. Este es un trabajo estructurado dirigido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, donde todos los secretarios deben presentar sus principales actividades, cómo van a ejecutar los recursos que le fueron asignados en el presupuesto y cuál es el cronograma de ejecución para esta vigencia. Lo que está buscando nuestra señora gobernadora es verificando, teniendo la excepcionalidad de la ley de garantías, que todas las actividades programadas para esta vigencia se ejecuten en el 2026 y logremos la eficiencia tanto en plan de desarrollo como en la ejecución de recursos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, amigos oyentes, todos. Antes de continuar con las noticias, permítanos compartirles un lamentable hecho. El pasado 17 de enero se le dio cristiana sepultura, se dio el último adiós a don Oscar de Jesús Serna Duque, propietario de la panadería y fuente de soda La Nancy. Su destino final fue el cementerio Jardín Los Olivos de Tuluá y fue sepultado hacia las 4 de la tarde. La misa fue en la parroquia María Auxiliadora. A toda su familia, a los amigos, un abrazo solidario, y a don Oscar, un hombre amable, jovial, respetable, un hombre con esa característica de quienes hacen vida de negocio, siempre amable con la gente, siempre atento, paz en su tumba. Está usted escuchando Sin Permiso, y hay que señalar que fue condenado cabecilla del Clan del Golfo, que ordenó 30 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira. Varios de los crímenes ocurrieron durante una ofensiva criminal en varios departamentos del país, que correspondió a una retaliación armada por la extradición de alias Otoniel, máximo jefe del grupo armado ilegal. En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Edgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 57 o Samuel, cabecilla de una estructura armada del Clan del Golfo, aceptó mediante preacuerdo haber ordenado por cadena de mando 30 homicidios en diferentes municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira entre febrero y junio de 2022. Los elementos materiales probatorios dan cuenta que dispuso algunas de las acciones armadas como parte de una ofensiva criminal en varios departamentos del país, que correspondía a una retaliación por la extradición a Estados Unidos de Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del grupo armado ilegal.
Varias de las víctimas eran civiles quienes, en medio de las intimidaciones que recibían, no cerraron sus negocios, se opusieron al pago de extorsiones o negaron abandonar determinadas zonas. Uno de los crímenes que se le atribuye es el del conductor de un tractocamión registrado el 6 de mayo de 2022 sobre la Ruta del Sol, a la altura del Copey Cesar, donde integrantes del Clan del Golfo dispararon contra varios vehículos de carga y le causaron la muerte al transportador. Otro hecho fue perpetrado en el mismo día en Pibijay, Magdalena, donde 2 comerciantes mantuvieron en funcionamiento un local de abarrotes y fueron abordados por hombres armados, quienes terminaron disparándole en varias oportunidades. Por todo lo anterior, un juez penal de conocimiento de Santa Marta, Magdalena, condenó a Córdoba Trujillo a 24 años de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, las 3 conductas agravadas, además de fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, utilización ilegal de uniformes e insignias y utilización ilícita de redes de comunicación. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que hay un hecho que es noticia internacional y fue el choque de trenes de alta velocidad en España que deja más de 20 muertos. El siniestro entre un convoy procedente de Málaga y otro con destino a Huelva obliga a suspender la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Al menos 21 personas fallecieron y varias más resultaron heridas en el accidente de un tren que descarriló cerca a Adamuz, en la provincia española de Córdoba, al sur, y que colisionó con otro convoy que circulaba en vía contraria. La magnitud de la tragedia ferroviaria ocurrida en la provincia de Córdoba ha escalado de forma alarmante en las últimas horas. Lo que inicialmente se reportó como un siniestro con víctimas limitadas se ha transformado en un suceso de proporciones críticas tras la confirmación de que al menos 21 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. El descarrilamiento ocurrido en el término municipal de Adamuz ha sumido al país en un estado de luto y de máxima alerta. Hay 21 fallecidos, indicó la Guardia Civil en un breve mensaje enviado a la agencia France Presse de prensa internacional. La situación tiende a que la cifra de fallecidos aumente, señaló el periodista Antonio Sanz, encargado consejero de Sanidad de Andalucía, quien dijo que el número de heridos ascendía a 73, 6 de ellos muy graves. Varios pasajeros que viajaban en los vagones afectados han utilizado sus redes sociales para documentar la angustia vivida. En diversas plataformas se ha difundido imágenes del interior de los trenes donde se aprecia la falta de fluido eléctrico y la presencia de humo, lo que obligó a ocupantes a mantener la calma en medio de la oscuridad total. En uno de los testimonios más desgarradores compartidos en la red social X, un usuario describió cómo los viajeros de su vagón se encontraban físicamente bien, pero reinaba la incertidumbre sobre el estado de las personas en el resto del convoy. El mensaje destacaba la urgencia con la que se solicitaba la presencia de personal médico para atender a quienes presentaban lesiones visibles. El periodista de RNE, Salvador Jiménez, quien se encontraba a bordo del tren que partió de Málaga, ofreció detalles esclarecedores sobre la magnitud del impacto en el canal 24 horas. Según su relato, el inicio del accidente se sintió como un fuerte movimiento similar a un terremoto, lo que alertó de inmediato a la tripulación y pasajeros. Jiménez explicó que los 2 últimos vagones del tren Irón fueron los más afectados, llegando uno de ellos a volcar completamente. El impacto fue de tal intensidad que los cristales de las unidades terminaron destrozadas, complicando la situación para que quienes se encontraban en el interior de los compartimentos en el momento del descarrilamiento. Ante la emergencia, se realizaron llamados inmediatos para localizar a cualquier profesional sanitario que viajara en el tren. Un trágico saldo que deja este accidente en España. Y hay un hecho que es noticia y que nos preocupa: el silencio de las autoridades. Todo es que ha empezado a circular en redes sociales unos panfletos
que amenazan de muerte un grupo de personas en municipios como Río Frío y como Andalucía. Una situación compleja, difícil, porque aparecen personas muertas, porque aparecen ciudadanos en esas listas que no sabemos si tengan que ver con la ola de asesinatos que se vienen presentando y con situaciones de orden público que se han venido presentando, lo que hace pues que esta situación sea delicada, compleja, y que no haya un pronunciamiento de la comunidad o al menos de las autoridades. En respuesta a uno de los panfletos que circulan, salió un comunicado que dice: Río Frío se respeta, comandante Águila o alias el Indio. Vemos preocupación y desesperación por la caída total de sus extorsiones a raíz de nuestro compromiso con los afectados víctimas de extorsiones y exigencias económicas. Nuestro pacto dio inicio el jueves 15 de enero a las 18 horas. Es un duro golpe a su estructura criminal. Nuestro pacto es ley y como ley será respetada. Un pacto de respaldo y acompañamiento. Dice: al Indio le recordamos que esta semana, en 2 días, perdió 3 de sus asesinos, material bélico y muchos jóvenes en los últimos 4 meses que llevamos de confrontación. Es su lucha por el campesinado. Le pregunta ese comunicado y no leeré más porque vamos a esperar la comunicación, la respuesta, el pronunciamiento oficial de los secretarios de gobierno de esos 2 municipios, Andalucía y Buga la Grande, de los alcaldes, la alcaldesa y el alcalde de Andalucía y la alcaldesa de Río Frío, y por supuesto del señor secretario de gobierno del departamento del Valle del Cauca, al igual que el comandante del distrito de policía con sede en el municipio de Tuluá, que es el que responsable de la estación de policía que comanda la policía en Andalucía y en Río Frío. Esperamos que haya un pronunciamiento que se confirme o desvirtúe la autenticidad y veracidad de esos panfletos que generan zozobra e incertidumbre en las comunidades del centro del Valle del Cauca. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la gobernadora del Valle del Cauca, Dila Francisca Toro, propuso que los gobiernos subnacionales en Colombia puedan hacer parte de los diálogos que adelantan los gobiernos nacional y el de Estados Unidos en el restablecimiento de relaciones entre ambos países. Lo que he venido impulsando es que en estas relaciones bilaterales que están generando entre el presidente Petro y el presidente Trump, que gracias a Dios se dio el diálogo y la parte diplomática, los gobiernos subnacionales deberíamos también estar en esa diplomacia territorial subnacional, porque quienes vivimos los problemas de seguridad, de desarrollo económico, de la disminución del empleo, en las exportaciones, en las importaciones, son las regiones, y por eso es tan importante que nos tengan en cuenta, aseveró la mandataria vallecaucana. No, más que cualquier cosa, lo que nosotros queremos, y lo he venido impulsando, pues no lo he hablado con el resto de gobernadores, pero es importante hacerlo, y es que en estas relaciones bilaterales que están generando entre el presidente Petro y Trump, que gracias a Dios se dio el diálogo y la parte diplomática, pues los gobiernos subnacionales deberíamos también estar en ese diplomacia territorial, por decir algo, subnacional, porque quienes vivimos los problemas de seguridad, quienes vivimos los problemas de desarrollo económico, quienes vivimos los problemas de la disminución del empleo, en las exportaciones, en las importaciones, son las regiones, y por eso es tan importante que nos tengan en cuenta para que en esos diálogos pues nosotros podamos también generar unas propuestas que son importantes en general, pero también propuestas que son muy territoriales. Tuluá es grande, pero por años nos han tratado como si no contáramos. Hagámonos escuchar. Este 2026, que tulueño vote tulueño. Este 8 de marzo, vota C20 y hagámoslo juntos. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes.
candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Un fin de semana violento y complicado se vivió en el municipio de Palmira. Mucha atención. Un hombre fue asesinado en el barrio Villa Claudia de la Villa de Las Palmas. La víctima, Sebastián Jiménez Álvarez, había sido herido anteriormente en un ataque sicarial en las afueras de Medicina Legal de Palmira, donde iba a reclamar el cuerpo de una joven asesinada en Villa Gorgona, Candelaria. Las autoridades están investigando el caso y buscan esclarecer los hechos. Y mucha atención que un hombre también allí mismo fue baleado, pero esta vez en el barrio San Pedro, y murió en el lugar. Según las autoridades, el ataque podría estar relacionado con ajuste de cuentas o intolerancia social. El hecho ocurrió en la calle 35 con carrera 17, barrio San Pedro. La víctima, conocida como Plaza, era residente en el sector de La Platanera. La SIJIN y el CTI investigan el caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Y mucha atención que 2 personas resultaron heridas también allí mismo en el municipio de Palmira debido a un ataque sicarial que se presenta en la calle 22 entre carreras 24 y 24A, barrio El Recreo. Según se pudo conocer, los 2 hombres identificados como Julio César Mejía y Heriberto Cano aún siguen con vida. Asimismo, el señor Julio es más delicado de salud debido a los impactos que recibió. De igual manera, conocimos oficialmente que las 2 personas laboraban transportando material de construcción y que no habían tenido amenazas en su contra. Y mucha atención que en la mañana de este domingo 18 de enero, personal de la SIJIN realizó el levantamiento del cadáver de una mujer, al parecer habitante sin techo, la cual pierde la vida en medio de una riña. Según indican, en reacción policial logran capturar a la agresora, otra mujer al parecer habitante sin techo, la cual fue conducida ante la fiscalía. Por ahora se desconoce la identidad de las 2 mujeres, tanto la fallecida como la detenida. Difícil situación en el municipio de Palmira. Y mucha atención que a una clínica local fueron llevados 3 personas heridas en el municipio de Florida. Una murió. Según lo que dieron a conocer, las víctimas estaban sobre la variante sector conocido como Casas Amarillas en el barrio Nuevo Horizonte en el municipio de Florida. Allí llegaron hombres armados y dispararon en repetidas ocasiones contra ellos. Las 3 personas fueron llevadas al centro asistencial, pero uno de ellos desafortunadamente murió. Por ahora, personal del CTI y de la SIJIN realizan todas las investigaciones para dar con los responsables de este crimen. Y mucha atención que la cifra de muertos en el ataque sicarial en La Diamantina, municipio de Acermanudo, subió a 3. El cuerpo de Juan Diego Ospina, de 22 años, fue encontrado en una zona boscosa cerca del lugar del ataque. Las otras víctimas fueron identificadas como Jair Hernando Henao Gómez, de 14 años, y Geraldine Marín Restrepo, de 17 años. El último encontrado fue Juan Diego Ospina, de 22 años. En el mismo hecho, un hombre y su hijo menor de edad resultaron heridos. Las autoridades se encuentran 3 motocicletas en la escena del crimen y están trabajando para esclarecer los hechos. Y mucha atención con un fatal siniestro vial deja a una mujer muerta en la vía Club Campestre La Tebaida en el departamento del Quindío. En la mañana del sábado 17 de enero se registró un grave accidente de tránsito en la carretera que comunica el Club Campestre con el municipio de La Tebaida, en el sector de Berlán, al sur del Quindío. Según la información preliminar, una motocicleta en la que se movilizaban 2 mujeres colisionó contra un tractocamión
dejando como saldo una mujer fallecida en el lugar y otra lesionada, quien fue trasladada a un centro asistencial. Se desconocen las causas y las identidades de las víctimas. Y mucha atención, que como Luis Escobar fue identificado el hombre que murió en un aparatoso accidente en la vía Buenaventura-Buga, a la altura del Mirador Corregimiento de Media Canoa. El hombre era un apasionado motociclista caleño, quien salió en la mañana con un amigo a disfrutar de los paisajes y de la velocidad, tal y como quedó grabado en un video, pero lamentablemente murió al estrellarse con una tractomula. Y mucha atención, municipio de Andalucía. Como Andrés Felipe Murillo fue identificado el hombre que perdió la vida al ser atacado con arma de fuego cuando se movilizaba en una motocicleta por la carrera Quinta, cerca a la estación de servicio de ese municipio. Los hechos ocurrieron hacia el mediodía de este domingo y a pesar de que fue trasladado al Hospital Local de Andalucía y posteriormente remitido al Hospital Departamental Tomás Uribe en la ciudad de Tuluá, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, lunes 19 de enero del año 2026. Antes de ir con la sesión Hablemos de Política, queremos tocar un tema con todos nuestros seguidores y oyentes, y tiene que ver con los incendios en la Patagonia. Argentina y Chile, que comparten esa región al sur del continente americano, pues viven una verdadera tragedia ecológica desde hace 3-4 días. Los incendios forestales que se desarrollan actualmente en el centro sur de Chile, especialmente en las regiones de Ñuble y Biobío, se iniciaron en un contexto de condiciones climáticas extremas. Las altas temperaturas del verano, que han alcanzado cerca de 38 grados centígrados, junto con eventos intensos y baja humedad, generaron un escenario propicio para cualquier foco de fuego que se propaga rápidamente. Estas condiciones hicieron que pequeños incendios iniciales se transformaron en siniestros de gran magnitud, obligando al gobierno chileno a declarar estado de catástrofe para enfrentar la emergencia. Además del factor climático, la principal causa del inicio de estos incendios está vinculada a la acción humana. Las autoridades forestales han indicado que muchos focos se originan por negligencia, como fogatas mal apagadas, quema de desechos o uso de herramientas que generan chispas en zonas rurales y forestales. En otros casos, las investigaciones apuntan a incendios intencionales, una problemática recurrente en Chile durante la temporada festival. Estas acciones explican y se replican, combinadas con el clima extremo, hacen entender por qué el fuego se expandió con tanta rapidez y violencia. El impacto humano y territorial de estos incendios es muy alto. Más de 50.000 personas han sido evacuadas de manera preventiva desde el avance de las llamas y al menos 16 personas han perdido la vida hasta el momento. En términos de extensión, el fuego ha arrasado aproximadamente 8.5 hectáreas de terreno, 1.000 hectáreas de terreno, lo que equivale a unos 85 kilómetros cuadrados de bosques
plantaciones y zonas rurales. La combinación de gran superficie afectada y alta densidad poblacional cercana a los focos explica la gravedad de esta emergencia, similar, incluso mucho más grave, la que vive Argentina en igualdad de condiciones, con pérdidas de vidas humanas, y ante todo la fauna ha sufrido un golpe terrible e irreversible. Y ahora vamos a pasar al tema de hablemos de política aquí en Sin Permiso. Y hay un hecho que es noticia y que nos tiene a todos pendientes, y es el tema de la consulta que se va a dar el 8 de marzo. El Pacto Amplio y la Gran Consulta por Colombia empiezan a perfilarse estas dos consultas de izquierda y de derecha. Aunque la Gran Consulta ha acogido a más candidatos, algunos analistas señalan que sigue siendo un sector fragmentado. En el Pacto Amplio, pese a que el llamado a ganar es Iván Cepeda, Roy Barreras aparece como una figura emergente que podría llegar a igualarlo. El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la Gran Consulta por Colombia, conformada por un bloque de candidatos a la presidencia de centro derecha, y el Pacto Amplio, que compone un grupo de 7 aspirantes de centro izquierda. Candidatos, por supuesto, a la presidencia empiezan a afinar sus estrategias para sobrevivir al primer termómetro electoral del año, unas consultas que, más que medir quienes comienzan a perfilarse como favoritos, medirán la capacidad de las fuerzas políticas para ordenar sus bases y movilizar sus votantes. El 8 de marzo, reitero, los colombianos podrán votar por uno de los 9 nombres incluidos en la Gran Consulta por Colombia de centro derecha, o por uno de los 7 aspirantes del Pacto Amplio del centro izquierda. De cada consulta saldrá un presidenciable llamado a representar cada sector, quien se enfrentará en primera vuelta a los candidatos que no participen en esos procesos. Hasta el momento, en la consulta de centro derecha participarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. A diferencia de la izquierda, este bloque se está peleando la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro, que además ya tendría un favorito, sino que, según advierten analistas, lo tendrá más difícil debido a la fragmentación de ese sector y la necesidad de recobrar la confianza ciudadana. En la derecha, lo que realmente está en juego es si el voto antipetro se concentra o se va a dispersar. Paloma Valencia parte con una ventaja enorme, pero lo que importa no es si gana, sino con cuánto gana, porque ese margen determinará si podría exigir disciplina y adhesiones reales, o si saldrá como una candidata débil, obligada a convivir con proyectos paralelos como el del puntero de la derecha Abelardo de la Espriella, o con los sobrevivientes de la propia consulta, según analistas en materia política. Está de acuerdo algunos de estos analistas y consultores, que quien anota que los 9 aspirantes deberán cohesionar su potencial electoral y evitar la dispersión del voto del centro derecha y antipetrista, consolidándose como alternativa frente a las nuevas derechas como de la Espriella. Más que movilizar votos, reiteramos, está en juego si los candidatos logran mostrar un proyecto más propio, más allá de ser oposición al petrismo, y superar el riesgo de tener dispersión del voto en primera vuelta. El reto es que entre ellos existen diferencias ideológicas, y esa falta de acuerdo programático pone en duda si los candidatos perdedores estarán dispuestos a replegarse y rodear al ganador. Esta semana que pasó se hicieron algunos movimientos por parte de candidatos, pero llamó especialmente la atención que el partido Oxígeno anunció el aval de Peñalosa por solicitud de Pinzón, quien también tiene el respaldo de esa colectividad, sembrando la pregunta sobre la legalidad de doble aval
y si es posible que esa decisión afecte su participación en la consulta. En cálculos de otro analista político y presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, Valencia llega con una ventaja clara porque tiene el único activo que de verdad pesa en ese bloque, la bendición explícita de Álvaro Uribe, que sigue siendo el gran ordenador emocional de ese electorado. Vicky Dávila compite desde la visibilidad, no desde estructura, y Pinzón parece haber entendido tarde que si no se mueve tácticamente puede quedar reducido a un buen currículo con un buen peinado sin votos reales. Añade que posiblemente la victoria sea de Paloma Valencia, pero con una votación no muy significativa, lo que deja la pregunta de cuánta autoridad real tendrá después del 8 de marzo. Pero en el otro lado, ¿qué tan cierto es que Cepeda tiene segura la victoria? La consulta de la izquierda, que en un principio se creía desierta, pero que poco a poco consolidó más integrantes, estará conformada por Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, Clara López y Luis Gilberto Murillo. Para muchos el triunfo está más que cantado para Cepeda, quien ya ganó la consulta interna del pacto histórico y quien tiene el apoyo del gobierno. Sin embargo, advierten que la votación podría no ser tan alta y que Roy Barreras, quien tendría el respaldo del partido de la U, podría estar creciendo en apoyos. La consulta funcionará como un plebiscito indirecto sobre la idea de cambio. No se vota explícitamente por el gobierno, pero sí se vota por el tema y lo que, de acuerdo a lo que indica la izquierda, parte de una ventaja organizativa y simbólica y cuenta con un electorado politizado, movilizado y con alta identidad ideológica. No obstante, esa fortaleza también marca su principal límite y la continua pérdida de seguidores, dada la naturaleza de eventos de corrupción. Es previsible que la consulta arroje un resultado con alta participación relativa, pero concentrada en un electorado ya convencido. En opinión de los analistas, está en juego la capacidad de movilización de Cepeda, más allá del voto duro del progresismo y de las estructuras políticas que ya mostraron capacidades en la consulta interna del pacto en octubre de 2025. Ese espacio central es clave y actores como Juan Fernando Cristo y Roy buscan articular proyectos pragmáticos. La participación será principal indicador porque de una idea de potencial electoral que puede tener un candidato, si es alta, muestra fuerza, si es baja, refleja límites del petrismo y su dificultad de capturar el voto volátil del centro agrega. Lo cierto es que por Roy no solo podrá o está en ciernes que votará la U, también es cierto que algunos dirigentes del Partido Conservador que se oponen a Cepeda estarán votando por Roy Barreras con el ánimo de derrotar a Iván Cepeda en esa consulta y hacer ganador a Roy, con quien harían equipo mucho más fácil que con el propio Cepeda. Política sin permiso. Y de otra parte, aquí en Hablemos de Política, hay que indicar que siguen recorriendo el departamento del Valle del Cauca los candidatos a Cámara de los diferentes partidos. Cristian Hernández hizo un recorrido por el norte del departamento del Valle del Cauca, hizo caseos puerta a puerta, hablando con la gente aspirante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano, y concedió una entrevista a medios tulueños. El tulueño Juan Camilo Vélez, aspirante al Senado de la República. Les compartimos con ustedes la entrevista concedida a periodistas tulueños de el aspirante al Senado por el Partido Conservador Colombiano con el número 20, Juan Camilo Vélez. Balance muy positivo. Yo te digo que el trabajo que venimos haciendo se refleja en el llamado que nos hacen los territorios. En el Casanare están en ausencia o tienen ausencia de liderazgos que además hayan sentido o hayan trabajado en ese territorio.
para muchos no saben, pero yo trabajé hace cerca de 16 años en Yopal. Entonces dejamos amigos, nos llamaron, hoy tienen unas posiciones interesantes y es muy probable que nos aparezcan por ahí 1000 boticos allá. ¿Cómo va el Valle del Cauca? ¿Cómo le está yendo entonces el Valle del recorrido? Enamorado, hoy sí que lo hemos recorrido. Hoy estuvimos Zarzal, Toro, La Unión, La Victoria, estuvimos en Primavera, en Bolívar arriba, ahora en Tuluá y arrancamos ahora por la noche en Pradera. Amando ese territorio, pues es la casa de nosotros. Eso le iba a decir, ¿cómo ha logrado penetrarse en estos municipios cercanos a Cali, en el sur? Yo le cuento que lo bonito, como decía el refrán, es mejor tener amigos que plata, y de eso hemos construido mucho. Entonces, donde tenemos amigos nos han llamado y nos han abierto puertas. Vamos a dar una sorpresa ni la berraca, para que vean que el poder de la amistad, del cariño y del amor le gana inclusive a los grandes pulpos burocráticos y económicos. Juan Camilo, ¿cuántos integrantes de la lista de la Cámara en el Valle lo acompañan? En el Valle 10 integrantes de la lista de la Cámara me están acompañando. ¿El fervor conservador cada vez crece? Vea, yo le cuento una cosa, no me lo esperé, pero hoy personajes como Carlos Joaquín Sardi, que Weimar Delgado y que 10 aspirantes a la Cámara me estén acompañando es muestra de eso. Podemos dar una sorpresa, yo estoy convencido que hoy tenemos una curul ya asegurada y que podríamos... Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.